cuando alumnos que inscriben diseño olfatean que algo hay allí. Y eso sí, la posibilidad de intervenir concretamente en el mundo no tienen muchos. Liliana Ratinoff y Fernanda Cicolela, o Chicolela. Chicolela. Quería hablar un poco de ustedes por un documental que están haciendo y también por la historia que hay detrás de este documental. Vos, Sil, sos arquitecta, vos Fer, diseñadora. ¿Y cómo se conocieron? Nos conocimos en la Universidad de Palermo, que ya veníamos viendo las mujeres en Alemania, en la escuela de Bauhaus, las mujeres rusas. Empezamos a investigar porque no conocemos muchos nombres de mujeres diseñadoras en nuestro país. El documental se llama Las chicas del galpón. Sí. ¿Me pueden contar por qué, de dónde sale el nombre? Bueno, Las chicas del galpón surge, voy un poquito más atrás, la realidad es que ella investigaba mujeres alemanas. ¿Qué, de dónde sale el nombre? Bueno, Las chicas del galpón surge, voy un poquito más atrás, la realidad es que ella investigaba mujeres alemanas y yo rusas. Eran como dos equipos. Hasta que yo empecé la maestría y una profesora me pareció con mucho criterio, dice, pero ¿por qué no investigan lo que pasó en nuestro país? En Tucumán hubo mujeres, en Mendoza hubo mujeres, y la verdad que nos pusimos un barbijo en plena pandemia y nos fuimos a Mendoza. Eso me contaron un poco, que se fueron a tomar vino porque estaban aburridas, en verdad. Bueno, en realidad dijimos, bueno, vamos a Mendoza a ver si conocemos a estas mujeres y si no, Mendoza es el lugar ideal para ir a tomar vino. Y vos preguntabas, ¿por qué los galpones? Bueno, cuando se crea la ciudad universitaria de Cuyo, había unos galpones de maestranza. Y esos galpones fueron los que cobijaron las primeras aulas de diseño, que de hecho funcionaron hasta el año 2000, cuando se hizo el nuevo edificio de diseño. Entonces, bueno. ¿Esto en año fue? La carrera, en realidad se crea el Departamento de Diseño y Comunicación en 1958. Bueno, con los años 60 fueron bastante movilizantes y movilizados en nuestro país. Y las primeras egresadas recién tienen el título en el 68. Y me contabas un poco, Ilefer, también antes de empezar con esta entrevista, por qué se había quedado la carrera de diseño y por qué eran mujeres, ¿no? Esta relación de las mujeres con la arquitectura, sobre todo que ahí eran más hombres. En principio, de lo que pudimos rescatar de cuando las conocimos, que fue un impacto fuerte, ¿no? Yo creo que casi todas querían ser arquitectas, ¿no? En algún punto. Sí. Y después lo que era socialmente en ese momento, ser mujer, ir a la universidad y estudiar, y en muchos casos no sabían cómo explicar lo que era el diseño. Entonces decían, como socialmente, que estudiaban para modista, para que la gente entienda qué estaban haciendo en la universidad. Sí, también lo que pasaba es que en los años 50 estudiar diseño era una carrera nueva, novedosa, diferente, y el hombre siempre buscaba más una salida laboral. Entonces, esa necesidad de lo laboral, de salir y poder trabajar, hacía que no se anoten tanto en esta carrera que era nueva. Entonces el público era mayormente femenino. De hecho, de las 50 primeras egresadas, creo que hay, no sé si llegan a 10 hombres. Exacto. Egresados. Y encuentran a estas mujeres, ¿qué edad tienen ellas ahora más o menos? De 80 para arriba, la primera generación. Exacto. Entonces son mujeres que en principio querían estudiar arquitectura, en esos años asociado a los hombres, a una carrera de hombres más que de mujeres. Tienen que explicar a la gente qué es la carrera, esta carrera nueva. ¿Y qué pasa cuando egresan? ¿Después de cuántos años es la carrera? ¿Cuánto le tuvieron que poner a estudiar? ¿Y qué es cuando estas mujeres salen, tengo el título y se les fuerza a estudiar? ¿Qué les pasó después? Bueno, fue difícil. Lo más que nada, el desarrollo de esta primera generación fue diseño gráfico, diseño de marcas. Leí en la carpeta del proyecto
que algunas no ejercieron nunca, ¿no? Y está el tema no sé si ponerlo en términos del género, ¿no? Ahí está como la cosa que siempre decimos con Ile de visibilizar estas mujeres. Mujeres, ante todo, diseñadoras, amas de casa, y etcétera, etcétera, etcétera. Porque el abanico que hay de como cada mujer es muy distinto. Una lo hice con mucho orgullo, me dediqué a mi familia, a mis 4 hijos, no ejercí. Otras se dedicaron toda la vida al diseño, y hoy, casi a los 94 años, una de nuestras protagonistas ama el diseño fue su vida. Hablar con ella de diseño es como estar con un docente adentro del aula, hoy en la actualidad. ¿O no, Ile? Sí, sí, sí. Fue... Sí, algo que nos impactó también de este proyecto es que todas tienen historias diferentes y todas merecen ser contadas. La que no pudo terminar la carrera porque se casó y tuvo sus 4 hijos, ella llama sus 4 diseños. La que se recibió, estudió los 5 o 6 años de carrera y viaje de egresados, volvió y se casó y tuvo sus hijos y nunca ejerció. Las que fueron docentes y no pudieron ejercer porque no tuvieron trabajo a nivel privado, como que todas tienen historias muy, muy interesantes y nos parece que son las que van a marcar el camino y el recorrido a la actualidad que tenemos hoy en el mundo del diseño. ¿Cuántas hubo egresadas en las primeras camadas y cuántas encontraron ustedes hoy? Bueno, hay un montón. De hecho, cada una nos sugiere, tenés que hablar con otra más, y nosotras hicimos un recorte de 10 diseñadoras porque también cada una tiene su historia interesante para contar, y bueno, son como el ejemplo de muchas otras. Sí, lo que tienen en común todas, nosotras, esto empezó como un libro, no quiero dejar de decirlo, porque con Ile íbamos a hacer un libro, y el segundo viaje fue, ¿no? Que teníamos... Sí, un libro para nuestros alumnos. Un libro para nuestros alumnos, para que nuestros alumnos, las dos damos historia del diseño, entonces para que los alumnos vean el recorrido de estas diseñadoras. El tema es que sacamos muchas fotos fijas, filmamos algo, Aide la filmamos, ¿no? Nosotras, Aide Palomo, una de las diseñadoras, y la realidad es que cuando volvimos, mi hijo en ese momento, bueno, sigue estudiando imagen y sonido, y dijo, pero esto es un documental. ¿Cómo es un documental? Sí, mirá lo que son estas diseñadoras. Y la realidad que ahí empezó la idea del documental, que creció un montón. Pero quería volver a lo anterior, que cuando nos encontramos con estas mujeres, ¿sí? Nosotras fue como que las reunimos después de muchos años. Entonces, ese té tan simbólico que tuvimos ahí, cuando empezaron a hablar de diseño entre ellas, fue muy emocionante. Hacía muchos años que ellas no se veían, y en ese té, que después te podemos mostrar alguna foto, muy ceremonial, con una vajilla muy preciosa, todo un mobiliario de los años 70, ahí descubrimos la pasión y realmente lo que ellas tuvieron que hacer para ser diseñadoras. Vos pensás que en la UBA recién en el año 1985 empezó la carrera de diseño gráfico, y ellas empezaron en ese momento. Y lo que fue el contexto universitario para ellas, lo que fueron esos galpones, la corrección de tesis, todos hombres, todos docentes que venían algunos de Buenos Aires a corregir tesis al Uncuyo. Con lo cual, ser diseñadora en ese momento, bueno, era una cosa de un desafío, una cosa completamente disruptiva para lo que era Mendoza, el contexto sociopolítico y cultural que tenía. ¿Y por qué creen que se dio en Mendoza y no en Buenos Aires o en otra provincia? Bueno, eso también es importante porque no se podían dar las condiciones en Buenos Aires. Había muchos
intereses políticos. En el 53 se hace una feria de América muy importante en Mendoza, y eso hace que algunos arquitectos empiecen como a encontrar en el interior un poco más de apoyo en las universidades más chicas que en la UBA. Entonces, de todos modos, fue muy complejo el armado de la carrera con el plan de estudios. Ya en el 61 nos cuentan que están todo el tiempo intentando cerrar la carrera, cerrar ese departamento, y ellas iban y se sentaban en las escaleras y luchaban para que no se cierre la carrera. Entonces, como que todos esos años fueron muy, muy complejos, pero bueno, se pudieron seguir adelante. Sí, lo interesante para la historia del diseño, que es un poco lo que nos introdujo a nosotras en este libro y documental, es como la palabra diseño, lo que es la disciplina hoy en la actualidad, ¿no? Fue como mutando para ellas, fue mutando el nombre de la carrera, diseño industrial, diseño de producto, ¿no? Diseño gráfico, que la realidad es que el título que ellas tienen, ninguno dice diseño gráfico. ¿Cuál es el Sí, título? sí. El título es... Diseñadora industrial especializada en diseño gráfico. Exacto. Y hablando de esto, ¿qué legado piensan que dejaron estas mujeres a la carrera y de diseño, y también a las mujeres que querían estudiar en la universidad? Bueno, es una muy buena pregunta. Con Ile debatimos mucho esto del legado en algún punto. Yo soy muy del presente, ¿sí? Porque el legado es el pasado, y en algún punto nosotras en el documental hacemos como un recorrido orgánico de este pasado, pero a mí me gusta traerlo al presente. ¿Y por qué digo esto del legado, no? Y no digo esto del presente, porque están vivas todas. Me emociona un poco. Están vivas, y para nosotras es fundamental en este documental visibilizarlas, ¿sí? Visibilizar una mujer a sus 94 años, 90, 85, no importa. La pasión y lo que tuvieron que hacer para ser mujeres y diseñadoras, me parece que tiene una potencia extrema. ¿Quieren nombrar al menos nombres de estas mujeres? Sí. Estamos hablando de todas ellas Sí, sin nombres. Las primeras egresadas fueron Raquel Perales y Marta Pacera, y también es importante recordar sus nombres porque no son reconocidas. En el mundo del diseño no existen, o no las recordamos, entonces me parece que es importante, y también marcaron un camino, porque no dejaron ni grandes logos ni marcas emblemáticas como por ahí sí otros diseñadores, pero entiendo que marcaron un recorrido, que fueron las primeras que sentaron las bases para la creación de la carrera. María Teresa Bruno, que fue diseñadora gráfica, es un poco más joven que ellas, pero fue la que vino a Buenos Aires y también participó en la docencia de las primeras de los primeros cursos de diseño gráfico en la UBA. Bueno, y de Palomo, que ya la nombraste vos, Gladys González, Marines López, bueno, no voy a decir más para que no se sientan mal. Exacto, el resto. Claro, y muchas más, porque en estos nombres hay... Sí. Egresaron muchas mujeres. Sí, Emilia Vilarós, que no se recibió, pero que hizo un montón de materias y no logró completarlo. Ana Perinetti. Algo importante que quiero destacar, Ana María Panachuli. Sí. Ana María Panachuli, que es Chuli para la gente, fue la primera que nos abrió las puertas en la Universidad de Uncuyo. Nosotras dos llegamos ahí, nos abrió la puerta Chuli, nosotros todavía con barbijo, y dijo, ¿qué hacen acá? Y dos porteñas, porque hay que, entre otras cosas, hay que rescatar esto, éramos dos porteñas entrando en un Uncuyo con barbijo, y me dijo, ¿qué hacen acá ustedes? Y eso también le iba a preguntar un poco de ustedes. Arquitecta, diseñadora gráfica, ¿cómo deciden pasar a escribir un libro
y después a filmar. No sé. Bueno, yo sí, porque esto estuvo muy conversado. ¿Puedo mencionar lo del premio Sí. del documental? Sí. ¿Puedo mencionar? Sí, claro. Esto estuvo muy conversado con gente de Imagen y Sonido. Tuvimos el privilegio de ganar el premio Inca este año. Es el tercer, ¿cómo es el nombre formal? Es Documental digital. Documental digital. La verdad que estamos muy emocionadas de esta distinción. Justamente, sobre todo, siendo una arquitecta y una diseñadora, pero yo tuve que corregir ese discurso porque yo estudié documental en el SICA, en el Sindicato de Cine, y evidentemente siempre tuve esta cosa de la investigación, por eso empecé la maestría en diseño de comunicación, con lo cual, arquitecta, diseñadora, documentalistas ahora, ¿no? Porque yo creo que lo central en nosotros es la investigación. ¿Y qué rol ejercen en el documental? Y somos las directoras. Somos las directoras. Escribimos en realidad armamos la investigación, que Exacto. después la terminó escribiendo una guionista. Exacto. Y ahora somos Las directoras. las directoras. ¿Cómo encuentran a la productora? ¿Cómo encontramos? Eso es una pregunta muy importante, porque también tiene que ver con las mujeres. A ver. Es interesante. Una amiga mía me invita a ver un documental en el Congreso, una amiga que trabaja en el Congreso, me invita a ver un documental de Evita, de las mujeres. Las mujeres. Las mujeres que trabajaban como por en las cuadra. distintas provincias que trabajaban para Evita. Bueno, la directora era Ana Marino, Alejandra Marino. Terminó el documental, la verdad que fue un impacto muy bueno el documental y quedó ahí. Sí, nos parecía que era interesante ir a ver el documental porque era sobre mujeres grandes. Entonces nos terminaba de cerrar. La realidad es que nosotras somos muy inquietas, ¿no? Entonces, desde que empezamos a investigar con esto, nos metimos de lleno. Vemos documentales, investigamos, seguimos trabajando todo el tiempo. Estamos hace 5 años, pero siempre aparecen cosas nuevas, entonces siempre estamos investigando. Bueno. No, y la productora, como y la productora, porque viene Alejandrita Marino, como la llaman en el mundo audiovisual, nos presenta primero, como a Marcela. No, en realidad estábamos en el segundo viaje a Mendoza y estábamos muy perdidas porque exacto. Todos nos decían que teníamos que armar un guión, no teníamos idea cómo se hacía, que armar una carpeta, no teníamos ni idea. Entonces le digo a Fer, ¿y si la llamamos a la que vimos en la película? Literal. Fue literal. así, exactamente. Es que todo fue medio así. Cuando empezamos a investigar a las mujeres en Mendoza, Fer me manda un artículo que salió en el diario Los Andes sobre las mujeres, las primeras diseñadoras egresadas. Escribile al periodista. ¿Te parece? ¿Por dónde? No sé, por Twitter. Y ahora que hace el periodista en el documental también. Bueno, lo vamos a... Sí, la verdad que es un aliado. Es ir confiando, ¿no? Claro. Ir confiando. Y ser mandadas también, ¿no? Entonces, bueno, Fer la llamó a Alejandra Marino, le contó el proyecto, le pareció re interesante y dijo, mi socia es guionista. Llamala a Marcela Marcolini. Marcela Marcolini, que es la guionista del documental. Y Marcela nos dijo... Aparte, nos encontramos con gente muy generosa. Muy generosa. Nos dijo, ustedes necesitan unas productoras que las ayuden a armar la carpeta para presentar en el Inca. Y ahí nos juntamos con las chicas de La Pluma, que son las productoras. Y bueno, y ahí todo se va armando. Y la última pregunta ya cerrando. ¿El libro, lo van a dejar de lado o lo van a hacer también? No, por supuesto que va a estar. La realidad es que en noviembre viajamos a Mendoza y porque no se concretaba lo audiovisual y dijimos, bueno, tomémonos el verano para hacer el libro. Viajamos a Mendoza con la intención de terminar de recopilar todo el material para el libro y bueno, y volvimos y
ganamos el Inca, entonces el libro quedó medio ahí de costado, pero por No, por supuesto. que termina lo audiovisual y vamos con el libro. Después no les pregunté, ¿en qué etapa están? ¿Ya empezaron a filmar? ¿Están todavía Nosotros en la ya pre? habíamos filmado hace un par de años y nos quedan ahora una etapa más de filmación y bueno. Y ya la eso postproducción, después, sí, que es sí, toda sí, otra sí, historia. Bueno, pero el mes que viene vamos a viajar sí, sí, porque preproducción, digamos. Sí. Porque, claro, como dice Ile, somos tan inquietas, miramos tantos documentales que ahora queremos como que haya material audiovisual del pasado de Mendoza. Entonces tenemos que ir a visionar al Museo del Cine a Mendoza para ver qué vamos a poner y qué no. Y bueno, y también puedo decirlo, ¿no? Y el dinero es un tema en Argentina y en nuestro país, el audiovisual, muy complejo. Y así que estamos, aparte de Inca, estamos tratando de ver si podemos... Sí, porque el presupuesto de documental digital, digamos, no es tan grande. Exactamente. Es una muy buena vía que ya lleva muchos años en el Inca, yo la conozco, es muy buena, pero el presupuesto es acotado. Súper acotado. Exacto. Sí, Exacto. también esto que dice Fer, al ganar el Inca, sentimos que queríamos engordar un poquito más el proyecto e incorporamos a una segunda generación de diseñadoras que ya tienen más trayectoria y más trabajo, que son Gladys González y María Inés López, que son de 70 y pico y tuvieron mucho más trabajo y mucho más material en lo privado, en el ámbito privado. Entonces nos parecía que también era interesante, si bien las primeras tienen la fortaleza de ser las pioneras, de haber sido docentes, de haber como marcado el camino, bueno, ya la segunda generación pudo asentarse y desarrollar más su aspecto profesional. ¿Tienen redes de la peli, de ustedes, donde podamos entrar y Las ver? chicas del galpón en Instagram. En Instagram. Bueno, muchas gracias, chicas, y le agradecemos de nuevo a Debbie, que nos Gracias, permite Debbie. Gracias, jugar un Debbie. poquito dentro de unas charlas que salen de una empresa de recursos humanos y de capacitación. Bueno, Bueno, y gracias a ustedes por el tiempo, ¿eh?